Dios les bendiga, amados, muy buenas noches. Bendecimos su vida. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar reunidos una vez más a través de esta plataforma que Él nos ha puesto, este canal de su Iglesia Amor y Restauración en Tláhuac, Ciudad de México. En esta ocasión estamos transmitiendo esta palabra desde la Iglesia de Morelia. Como ustedes saben, pues mi madre partió hace unos días a la presencia del Señor y aún estamos en algunas situaciones, algunas cosas, así que aún por eso no hemos llegado a Ciudad de México, pero tenemos el compromiso y el amor de compartir la palabra y seguir sirviendo al Señor, así que bendigo a cada uno de los que han estado ahí, a los que han estado en oración, orando por nosotros para que el Señor nos dé fortaleza. Les agradezco y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo les bendigo y le pido al Señor que Él bendiga sus vidas y que a través de esta palabra Él nos bendiga y darle gracias a Él en el nombre de Jesús. Así que te invito ahí en tu casa, no sé si estás a través de un teléfono celular, de alguna tablet, de alguna televisión o alguna computadora recibiendo el mensaje de este día, pero bendigo tu vida y le pido a Dios que te bendiga esta noche en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, cerremos nuestros ojos y bendigamos al Padre por este tiempo en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te pedimos, Señor, que seas tú el que sea glorificado en este tiempo. Seas tú, Señor, el que sea exaltado en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que esta palabra sea de bendición a nosotros, sea a nuestras vidas una bendición y cumpla el propósito por el cual tú la estás enviando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Gracias a Dios porque estamos aquí para transmitir. Y esta palabra que el Señor tiene para nosotros comenzaré con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y eso es algo de suma importancia en la vida de cada uno de nosotros como creyentes y en nuestra búsqueda de siempre buscar agradar a Dios. Pero trágicamente existen muchos que hemos confundido o hemos mezclado el buscar agradar a Dios con la religión y con el legalismo, ma. Y digo buscar agradar a Dios a través de estos medios, amado, que es la religión y el legalismo, es algo trágico. Porque la realidad de todo es que ninguno de estos dos medios nos acercará más a Dios. Así que la pregunta que ahora queda es: ¿qué debemos de hacer para agradar a Dios? Y este es el tema principal de este día. Y estaremos explorando un poco a lo que Dios quiere en nosotros, y para ello tenemos que ir a su palabra en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, en sus versos 6 al 8, dice la palabra ahí: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?
Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dice el profeta Miqueas: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si nosotros nos damos cuenta en estos versos, hay algo muy maravilloso que Dios nos muestra a través del profeta Miqueas. Y recapitulando un poco la historia de lo que estaba pasando en el tiempo del profeta Miqueas, Miqueas es uno de los profetas menores y vivió durante el tiempo en que el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, amado. Por un lado, Israel era el reino del norte y Judá era el reino del sur. Miqueas profetizó durante el reinado de tres diferentes reyes, amado. Miqueas capítulo 1, verso 1 dice la palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Así que si nosotros vemos este verso, nos damos cuenta que en el tiempo en que el profeta Miqueas estaba profetizando sobre el pueblo de Dios, era un tiempo donde el pueblo de Israel estaba dividido entre Israel y los de Judá, que estaba Israel al norte, Judá al sur. Y también nos damos cuenta que el ministerio o el tiempo en el que profetizó el profeta Miqueas, que es uno de los profetas menores, fue en el tiempo que transcurrió durante el reinado de tres reyes, que fueron Jotam, Acaz y Ezequías, que fueron reyes de Judá. Esa misma palabra la confirma el profeta Jeremías en el capítulo 26, en el verso 18, cuando ahí leemos que la palabra dice: Miqueas de Moseret profetizó en el tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a los del pueblo de Judá diciendo así: ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miqueas profetizó durante un periodo de una intensa injusticia en Judá. Los dueños de las propiedades despojaban a las viudas, los negociantes usaban balanzas y pesos engañosos para robarle al pueblo, y los ricos oprimían a los pobres. La corrupción y la violencia y la crueldad crecía abundantemente en los príncipes. Los sacerdotes y los profetas ministraban por avaricia y los jueces juzgaban por sobornos. En otras palabras, el pecado se había infiltrado en todo segmento de la sociedad, amado. ¿Y por qué es necesario, pastor, saber todas estas cosas? Bueno, es necesario saber todas estas cosas porque cuando hacemos una comparación entre lo que estaba sucediendo en ese entonces con lo que está sucediendo en el mundo de hoy, pronto encontraremos que no existe mucha diferencia, man. Con solo prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor, nos damos cuenta que cada día que pasa, la degradación moral aumenta, y en otras palabras encontramos también que la maldad y el pecado han infiltrado todo segmento de esta sociedad. Así que manteniendo estos detalles que acabamos de leer, avancemos con lo que Dios quiere hablarnos esta noche. Y la pregunta al principio que comencé a hablar, comencé haciendo una pregunta que es para todos nosotros, y es: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y lo primero que encontramos aquí en el verso 6 de Miqueas 6 es que
el profeta Miqueas dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y él mismo dice: ¿me presentaré ante él con holocaustos o con becerros de un año? Y quiero detenerme un poco ahí. Pensemos en lo que estas preguntas reflejan, amado. Y ustedes me podrán decir qué reflejan estas preguntas. Estas preguntas reflejan la religión. Y para que entendamos bien este punto que deseo hablar, es que si nosotros nos detenemos por un breve instante y exploramos la definición de la palabra religión, la palabra religión está definida como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales y principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Prácticas y rituales, amado. Es una de las definiciones que habla la religión. Y quiero que prestemos mucha atención a la parte de la definición que nos dice prácticas rituales. Quiero que prestemos atención a esta porción de la definición, porque aunque el pueblo judío, para el pueblo judío el holocausto era esencial para obtener el perdón, ellos habían transformado esto más en un evento o en una rutina o en un ritual que en un verdadero arrepentimiento por las transgresiones que ellos hacían hacia Dios. Y exactamente por eso vemos que el profeta Miqueas hace estas preguntas en un tono que yo diría es algo sarcástico, porque él dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año? El profeta Miqueas hace estas preguntas en ese tono muy sarcástico, mano. Miqueas le habló al pueblo de ese entonces de esta manera, porque él conocía muy bien el mal que hacían y sabía que ellos no sentían un genuino amor por Dios, amado. El profeta Miqueas les habló de esta manera para tratar de que ellos se dieran cuenta de lo mal que estaban actuando, amado. Miqueas les habló al pueblo de Dios en aquel tiempo para que ellos reconocieran que una religión, para que ellos reconocieran, perdón, que una religión sin amor genuino a Dios no significa nada más. Y las palabras que Miqueas usó en ese entonces nos sirven a nosotros para que recordemos que la religión sin un amor genuino a Dios, la religión sin un verdadero arrepentimiento no nos sirve para nada más. Y por favor, entendamos muy bien que por muy religiosos que seamos, si Jesucristo no reina en nuestros corazones, nada de lo que digamos o nada de lo que hagamos nos conducirá a Dios. Y esto es algo que el Señor nos dice claramente en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 14, en su verso 6, donde Él dice que Él es la verdad, el perdón, Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Por qué les he hablado estas cosas, amado? O les digo estas cosas. La razón por la que yo hablo estas cosas es porque es muy fácil decir que somos cristianos o que somos hijos de Dios.
Y es tan fácil decir que somos cristianos y que amamos a Dios, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces no tenemos nada más. Mateo en el capítulo 7, verso 21, el Señor nos dice en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús nos habla acerca de que seamos legítimos delante de Él, que realmente lo sigamos a Él por amor, hermano. Jesús habló acerca de o nos advirtió de la hipocresía y de la apostasía y de la religión, hermano. Y esas tres cosas continúan avanzando a pasos gigantescos por el mundo. Muchos son los que claman venir en el nombre del Señor, pero no hacen la voluntad del Padre, hermano. Y es por eso que Mateo, en el capítulo 15, en su verso 8, el Señor mismo nos enseña y nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y este tema que Dios está hablando hoy, Él nos habla que la religión no nos va a acercar a Él. Y nosotros tenemos que recordar que la religión, en base al significado que tiene la palabra religión, que es un ritual, que es una rutina, nunca nos conducirá, nunca nos va a conducir a la presencia de Dios. Y es exactamente por eso es que nosotros como hijos de Dios debemos y tenemos que dejar de ser religiosos, hermano. Y continuando con lo que Dios quiere hablarnos esta noche, es que nosotros nos demos cuenta de que los actos o los rituales que hagamos no nos acercarán a Dios. El pueblo de Israel creía que el hacer esto, el ser religiosos, el tener cultos, el darle alabanza, el llevar holocaustos, el hacer sacrificios a Dios, con eso ellos estaban cerca de Dios, pero Dios en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías le dice y le enseña al pueblo y los confronta más. Los confronta tan fuerte que en el verso 2 del capítulo 1 de Isaías él les dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y él dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y él compara la obediencia de su pueblo al él decir en el verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, e Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y comienza a hablarles y les dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y comienza a decirles que por qué quieren ser castigados aún, que desde la planta del pie hasta la coronilla no tienen nada sano, que solo tienen podrida llaga e hinchazón. Les dice su tierra está destruida, sus ciudades están puestas a fuego. Y dice él que si él no hubiese dejado un pequeño resto como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Dice el verso 7 de Miqueas 6, se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Si nosotros nos detenemos nuevamente ahí, en este verso, y pensamos en lo que reflejan estas preguntas, podemos darnos cuenta que estas preguntas reflejan
Es claramente que el pueblo del Señor estaba caminando en un total legalismo, ma. Y digo esto porque estas preguntas que aquí el profeta se estaba refiriendo, se refería a la ley mosaica acerca de los sacrificios de la expiación, la ley que queda bien ilustrada porque Levítico 5:15, si leemos la palabra y vamos ahí, dice, cuando una persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. El profeta Miqueas, como te lo dije hace un momento, estaba hablando sarcásticamente porque el pueblo de Israel así se conducía. Ellos creían que el estarle llevando constantemente sacrificios, miles de sacrificios al Señor, y llevarle aceite y entregar a lo mejor de sus rebaños, con eso estaban agradando a Dios. Pero nosotros sabemos que con lo que más Señor se agrada es con la obediencia, hermano. Entonces podemos darnos cuenta que en el tiempo del profeta Miqueas no tiene mucha diferencia con lo que estamos viviendo ahora. Y la realidad es que las cosas están igual, pero Dios quiere que salgamos de la religión y del legalismo, porque uno de los problemas más serios que está afectando a la iglesia es ese legalismo, man. La razón por la que digo esto es porque el legalismo exalta la ley por encima de la gracia. Pero esto no es nada nuevo, amado. Jesús se lo dijo a los fariseos. Jesús tuvo que batallar contra el legalismo en el tiempo que Él estuvo sobre la tierra y mientras el tiempo que Él ejerció su ministerio. Los legalistas de los tiempos de Jesús eran los fariseos y Jesús les hace una crítica muy severa a ellos. En Mateo 23, verso 13 y 14. Si nosotros leemos ahí y fijémonos bien lo que encontramos en estos versos. Jesús les dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos de delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis a las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibéis mayor condenación. El gran problema que existe con el legalismo, es que con frecuencia el legalismo nos conduce a juzgar a otros basado en nuestras propias normas, amado. Y nos conduce no solamente a juzgar, sino nos conduce al desamor. El legalismo nos conduce a no ser verdaderos servidores de Dios, amado, sino que le servimos simplemente por obligación. La ley de Dios tiene un propósito. Y el propósito que tiene la ley de Dios es este propósito, vuelvo a repetir, perdón, el propósito que tiene la ley de Dios, el propósito es demostrar dónde está el pecado, amado. Dios lo deja muy claro en Romanos 7:7 acerca de eso. Cuando nosotros leemos Romanos 7:7, dice la palabra: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hay una gran realidad que sucede en el pueblo de Dios, y es que ningún cristiano será salvo porque ha cumplido la ley, amado. Nosotros hemos alcanzado la salvación y hemos alcanzado la salvación por obra y gracia de Dios. Y Dios nos lo deja bien claro en el libro de Efesios, en su capítulo 2, en el verso 8, cuando nosotros leemos ahí que la palabra dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie nos gloriemos, amado. Así que nuestra salvación no depende de reglas o de leyes, amado, sino depende de que nosotros, por medio de la fe, busquemos agradar a Dios. Porque hay muchos que cumplen la ley, pero por tratar de cumplir la ley, cambian los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres, amado. Y Jesús se lo dejó muy claro. Entonces podemos darnos cuenta que ni la religión ni el legalismo nos conducirá a Dios, porque Dios no es una religión, Dios es una relación. Y si nosotros tenemos relación con Dios por medio de Jesucristo, entonces seremos salvos. Y entonces buscaremos la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Cuando Gálatas declara en el capítulo 2, en el verso 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, amado, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice este verso. El legalismo nos ciega, amado, y nos hace pensar que con llegar a la iglesia 2 o 3 veces por semana estamos cumpliendo con Dios y de esa manera le estamos agradando, amado. El legalismo nos ciega a la realidad de que lo podemos estar haciendo mal. Nos ciega a la realidad de que podemos estar haciendo mal y nos envuelve en justificaciones propias que nunca serán aceptadas por Dios. Y este mismo fue el caso con el pueblo de Dios en ese entonces, amado. Ellos continuaban haciendo el mal y pensaban que por cumplir la ley del sacrificio de expiación serían agradables a Dios. Por eso Miqueas les dice que si se presentará a Jehová con millares de carneros o con miles de ríos de aceite, porque él estaba hablando de una manera sarcástica, porque él decía, ustedes creen que si ustedes se presentan a Dios con estos sacrificios, ya le están agradando, pero no se dan cuenta que simplemente eso es la ley. Pero ustedes continúan mal y el pecado los tiene separados de Dios. Y eso es lo mismo ahora. Hay gente que cree que con estar en la iglesia, que con hacer las cosas de la iglesia, con eso estamos agradando a Dios. Pero la realidad es que a Dios se le agrada cuando estamos apartados del pecado. Claro que tenemos que hacer ciertas cosas que Él nos dejó, ciertos mandamientos que Él nos dejó, pero no estarán por encima o no serán suficientes para justificar nuestro pecado. Porque entonces el legalismo nos está cegando. Y no nos damos cuenta que la única manera en que alcanzaremos la salvación y en la única manera que estaremos conectados con Dios, que estaremos en el respaldo de Dios, será si nosotros nos apartamos de ese pecado y de esa maldad. Mira, el pueblo de Dios
no se daba cuenta que no estaban agradando a Dios, hermano, porque el legalismo los había cegado. Y hay gente en este tiempo que está en legalismo y no se da cuenta porque están cegados. Dios esperaba más y mucho más de su pueblo, hermano. Mateo 23:23, el Señor Jesús le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estas palabras que el Señor le da al pueblo de aquel entonces, que nos lo deja aquí en Mateo, nos conducen a la pregunta inicial, hermano. ¿Qué debemos de hacer para agradar a Dios? Dice Miqueas 6:8. Dice la palabra ahí: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Esto que encontramos en ese verso 8 nos da la respuesta a nuestra pregunta. Y la pregunta es: ¿qué debemos de hacer para agradar a Dios? Y Dios nos lo responde a través del verso 8 de Miqueas, donde dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, nos ha declarado lo que es bueno y nos ha permitido, por medio del evangelio de salvación que ha llegado a nosotros, Dios ha permitido que su palabra esté a nuestra disposición para que aprendamos lo que tenemos que hacer para llegar a estar ante su presencia, amado. ¿Qué pide Dios en retorno por todo esto, amado? ¿Qué pide Dios de nosotros? Él nos pide que hagamos el bien en todo momento. Esto es algo que queda bien ilustrado en las palabras del Señor, como lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en su verso 27. La palabra dice ahí: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Al igual que eso que estamos leyendo, que Jesús dijo en aquel entonces, Dios nos pide que seamos justos. Y la palabra es clara, Él no lo dejó ahí. Colosenses 4:1, leemos ahí, dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Dios se complace cuando nosotros dejamos de ser oidores de su palabra y nos convertimos en ser hacedores de ella, amado. Dios se complace cuando nosotros nos amamos los unos a los otros y nos demostramos misericordia, amado. Y la realidad de muchos es que nadie sabe lo que significa misericordia hasta que lo necesita. Por eso Jesús mismo le decía a los sacerdotes: primero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios.
Porque de nada le servía al pueblo de Dios que llevaran hacer holocaustos, que llevaran la ofrenda, que llevaran todo, cuando ellos no sabían lo que significaba tener misericordia. Cuando ellos no sabían amar a su prójimo como a sí mismos. Cuando ellos no sabían bendecir al que los maldijera. Cuando ellos no sabían ser justos y rectos con la gente. Cuando a ellos se les había olvidado que había alguien que también mandaba en los cielos, en su vida. Dios se complace cuando nosotros nos humillamos ante su presencia y le damos el lugar que Él se merece en nuestra vida, amado. Santiago 4:10 dice la palabra que nos humillemos humillados delante del Señor y Él nos exaltará. La falta de humildad, como se ha dicho en muchas ocasiones, muy pocos estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas. La mayoría de los seres humanos están completamente perdidos en la justificación en su justificación propia, amado. Y no están dispuestos a humillarse ante Dios. No están dispuestos a reconocer sus faltas y sus errores. La humanidad no ha reconocido que las cosas están así por causa de ellos. Nosotros como seres humanos no hemos reconocido que si las cosas han llegado a este punto es por nuestra irresponsabilidad, por nuestras faltas, por nuestro pecado, por cómo nos hemos conducido. No podemos reconocer que si hemos llegado a este punto ha sido por nuestra propia mano. Y el mundo no puede humillarse ante Dios porque siempre tendrá una justificación para no presentarse delante de Él. Muchos no están dispuestos o no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y rendirnos a su voluntad. Y la realidad es que este mundo está lleno de soberbia, amado. Pero lamentablemente esto no es algo que se limita solo al mundo, sino que también lo podemos encontrar en la iglesia. Muchos no aceptamos ser pecadores. Y la verdad es que la humildad brilla por su ausencia en nosotros. Pero tenemos que tener siempre en mente lo que la palabra nos dice por medio del apóstol Santiago en Santiago 4:6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto os dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios, amado, quiere que nosotros como su pueblo reconozcamos nuestras faltas y nos humillemos delante de Él. Por eso, segunda de Crónicas 7:14 es claro. Y ahí lo dice el Señor. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de su mal camino, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere, amado, que nosotros como su pueblo reconozcamos nuestras faltas y nos humillemos ante su presencia. Al inicio de Miqueas 6, el profeta Miqueas preguntó, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo.
Tenemos que presentarnos ante Él reconociendo que la religión no le agrada a Dios, amado. Tenemos que entender que Dios no busca de nosotros religiosidad, que Dios no busca rutinas, que Dios no busca rituales, que Dios busca que le amemos de todo nuestro corazón, amada iglesia. Tenemos que presentarnos ante el Señor reconociendo aún que el legalismo no le agrada a Él. No agrada a Dios porque el legalismo mata la gracia. Ningún hombre jamás pudo cumplir toda la ley. Solo Cristo, amado, cumplió la ley completa y nos libró entregándonos su gracia. Tenemos que presentarnos ante el Señor reconociendo que Dios se complace cuando nosotros hacemos lo bueno en todo momento. Dios se complace cuando nosotros demostramos el mismo amor y misericordia que Él nos demostró a nosotros con nuestros amados. Mira, Dios se agrada cuando nosotros demostramos ese amor y misericordia a todos aquellos que nos rodean. Y lo más importante de todo, tenemos que presentarnos ante el Señor completamente humillados a su voluntad, reconociendo y arrepintiéndonos de nuestras faltas y de nuestros errores, amado. Dios nos hace esa pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Dios quiere que nos presentemos con un corazón limpio, amado. No con un corazón lleno de religiosidad y con un corazón lleno de legalismo. Dios quiere que seamos humildes y que nosotros seamos los primeros en reconocer nuestras faltas, en que darnos cuenta que no solo con cumplir las leyes establecidas por Él, eso nos llevará a ser salvos, amado. Cuando tenemos enemistad con nuestro hermano, cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando señalamos, amado, cuando la ley nos hace señalar a otros que no cumplen con la ley. Mismo Jesús se lo decía: escribas y fariseos hipócritas, que diezmas la menta, pero que estorbas para que otros entren, que no dejas entrar a aquellos que quieren entrar por causa. Jesús luego se los volvió a decir y les dijo: ustedes han cambiado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres por causa de vuestras tradiciones. Ellos no entendían, por eso Jesús les dijo: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque el Señor fue claro, amado. Entonces el profeta Miqueas hace esas preguntas: ¿por qué? Y tal vez serían las mismas preguntas que el Señor nos haría ahora, o nos está haciendo en este momento. ¿Con qué nos presentaremos ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, y es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas.
Lo que te contaba acerca de la historia que se movía en aquel tiempo. Los cambistas tenían las balanzas y hacían todo lo malo ante Dios. Dice, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote y asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás y tu abatimiento estará en medio de ti y recogerás, mas no salvarás. Y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omir se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores por burla, y llevaste por tanto el oprobio de mi pueblo. Dios le estaba hablando al pueblo de aquel entonces y le estaba diciendo que hiciera cambios, amado. Que la religión y el legalismo no lo conducirían a él. Que la religión y el legalismo los tenían apartados de la presencia de Dios. Y él mismo es claro y dice que él ha declarado lo que es bueno, amado. Y les dice lo que él ha pedido, y lo que él pide es solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. La religiosidad y el legalismo no nos conducirán a una vida eterna, amado, porque eso no nos conducirá a la crítica y al desamor hacia otros. La ley nos hará juzgar y nos hará señalar los errores de los demás, pero la misericordia y el amor de Dios nos llevará a presentar la gracia que Jesús vino a entregar a la cruz del Calvario. Por eso es necesario que nos demos cuenta y que si hay algún tipo de religiosidad en nosotros y si hay algún tipo de legalismo en nuestras vidas, lo presentemos a Dios y nos demos cuenta qué es lo que Él agrada, amado. Porque por eso Jesús lo dijo. Yo le defino toda la ley y les pongo, si 10 mandamientos se les son muchos, yo les defino en 2 todos esos 10 para que en automático puedan cumplir los demás. Y el primero de ellos será: ama al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Con esos 2 mandamientos que Jesús habló y estableció, se cumplirían todos los demás, amado. Pero de nada serviría cumplir con toda la ley, como lo hacía el pueblo de Israel, cuando en ellos estaban robando en los pesos, los ricos eran injustos con sus trabajadores, no se daban cuenta que había uno más por encima de ellos, se les olvidaba o se les había olvidado y les había nublado la vista la religiosidad y el legalismo al no darse cuenta que había alguien que estaba por encima de ellos, al cual ellos tendrían que darle cuentas y al cual ellos no se estaban conduciendo de la manera que él le agradaba, amado. Por eso el profeta Miqueas hace estas preguntas. Y es por eso que hoy el Señor nos pregunta de igual manera: ¿con qué nos presentaremos ante Él? ¿Con religiosidad? ¿Con legalismo? ¿O nos entregaremos con un corazón contrito y humillado delante de Él? Si realmente amaremos a nuestro prójimo, si realmente nosotros cumpliremos con lo que Él busca que nosotros hagamos, amado. Que nos conduzcamos cada día de nuestra vida de la mejor manera en todas las áreas de nuestra vida, amado. Tanto personal como familiar, como laboral y como civil. Que realmente nosotros nos conduzcamos con amor en este mundo que está cada día más necesitado de Él.
Nos damos cuenta de la situación que se está viviendo, amado. Y cada día se torna más difícil y más complicado. Y muchos están poniendo su esperanza en una vacuna cuando la esperanza del mundo está en Jesús. Y es doloroso ver cómo la vida de muchos ahora depende de un tanque de oxígeno que no hay. Que hay filas y filas inagotables por resurtir, por llenar, por adquirir uno, porque cada día son más y más y más los que están necesitando de este aire medicinal que dicen algunos, que es el oxígeno, y no lo hay. Y que muchos están partiendo, amado, a una eternidad sin Jesús. Y que nosotros aún siendo su iglesia, caminemos de esta manera. Dios nos invita esta noche para que nosotros en verdad quitemos toda religiosidad y todo legalismo en nuestras vidas. Y para que entonces podamos conducirnos como Él desea que nosotros le hagamos. Dios quiere que nosotros entendamos algo. Y es que el propósito de la ley de Él tiene como propósito demostrarnos dónde está el pecado. Ningún hijo de Dios o ningún cristiano será salvo por cumplir la ley. Jesús en un momento se le acercó un joven rico y le dijo: Señor, ¿qué necesito para seguirte? He cumplido la ley y todos sus mandamientos. Y le dijo Jesús: solo te falta algo. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y venid y seguidme. Ese joven había cumplido con toda la ley, había cumplido con todos los mandamientos. Entonces podemos darnos cuenta que este joven caminaba en religiosidad y en legalismo, pero que le faltaba aprender lo que significaba misericordia. Y que si él quería seguir a Jesús, necesitaba tener un corazón que pudiera despojarse de lo suyo para dárselo a otros, amado. Por eso es que Jesús lo manda y le dice, probando su corazón, probando su obediencia y no probando si él realmente cumplía la ley y cumplía los mandamientos, porque eso ya se lo había declarado, pero Jesús le dijo: te hace falta algo. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y podemos darnos cuenta que eso le imposibilitó seguir a Jesús. Hay gente que le es muy fácil cumplir con la ley, que le es muy fácil ser legalista, ser religioso, cumple. Pero mismo el Señor le dijo a su pueblo: ¿de qué me sirve todo esto? Cuando ustedes están llenos de pecado, y los invita a que se pongan a cuentas con Él. Y Él mismo les dice: y aunque sus pecados fueran rojos como la grana, serán blancos como la lana. Y aunque sus pecados fuesen rojos como el carmesí, serán blanquecidos como la nieve, hermano. Porque Dios busca sacarnos de algún estado que nos estorbe para estar cerca de Él. Y como eso hay muchos más. Y Dios le estaba hablando a su pueblo en un tiempo donde el pueblo de Dios estaba dividido. Israel estaba al norte y Judá estaba al sur, amado. Pero la realidad era que ninguno de los dos, por cumplir la ley y por ser religiosos y legalistas, estaban agradando a Dios, amado. Y de ahí viene de nuevo la pregunta, y es: ¿con qué nos presentaremos ante Él?
Nos presentaremos ante Él con holocaustos y con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daremos a nuestro primogénito por la rebelión de nosotros, el fruto de nuestras entrañas por el pecado de nuestra alma? Dios no buscaba eso. Dios buscaba que su pueblo se apartase del mal. Dios no buscaba que le dieran, sí, en obediencia cumplieran con los mandamientos que Él les había dado, pero que eso no pensaran que sería lo que los tendría agradando a Dios. Y Dios lo que le quería enseñar es que eso, el cumplir con la ley, el ser religiosos, el ser legalistas, no los hacía estar más cerca de Dios. El pueblo de Israel no se daba cuenta que todas esas acciones Dios no se las estaba tomando en cuenta. ¿Por qué el profeta Miqueas les estaba diciendo: Jehová se agradará con millares de carneros? Lo cual significa que el pueblo de Israel ya había hecho miles de sacrificios, amado. Miles, porque habla de millares. Ya habían presentado ante él millares de carneros para presentarlos para la expiación del pecado, lo que significa que ellos se la pasaban en continuo pecado y no se daban cuenta, estaban cegados. La religiosidad los había cegado y el legalismo lo les hacía entender en el estado que ellos estaban, amado. Por eso es que Dios nos habla esta tarde, noche. ¿Con qué nos presentaremos delante de Él? Dile al que está ahí en tu casa, al lado de ti, escuchando esta transmisión: no nos engañemos. No basta solo con cumplir. No basta solo con hacer los mandamientos. Sino es necesario que nos apartemos del pecado y nos apartemos del mal. Y es necesario que seamos misericordiosos. Y es necesario que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque muchas veces la religiosidad y el legalismo nos impide amar a los demás. Y entonces si eso está en nosotros, no podemos saber lo que significa misericordia y tendremos que aprenderla. Los fariseos y los escribas de aquel entonces estaban igual. La condición de Israel no había cambiado, porque para ellos el cumplir con la ley los tenía cerca de Dios. Pero la realidad es que necesitamos amar. Necesitamos presentarnos ante Él, reconociendo que Dios se complace cuando nosotros hacemos lo bueno en todo tiempo. Necesitamos saber que Dios se complace cuando nosotros demostramos ese mismo amor y esa misma misericordia que Él nos ha demostrado a nosotros, a todos aquellos que nos rodean. Y algo muy importante, que entonces tenemos que presentarnos ante Él completamente humillados a su voluntad, reconociendo y arrepintiéndonos de todas nuestras faltas y de todos nuestros errores, amado. Mira,
Dios, si nosotros leemos todo el libro del profeta Miqueas, veremos todo lo que Dios nos ha hablado esta noche. ¿Cuál es el proceder del pueblo de Dios? Y si Dios nos habla esta palabra es porque Él desea que nosotros no sigamos procediendo como su pueblo ha procedido durante hace muchos años. Si Él nos habla esta palabra es que nuestro proceder tiene que cambiar y es que tenemos que presentarnos ante Él reconociendo que si hacemos lo bueno, Dios se va a complacer de nosotros. Que si nosotros manifestamos el mismo amor y la misericordia que Él ha demostrado a nosotros, entonces agradaremos a Él. Y entonces nos presentaremos delante de Él de una manera correcta, amado. Porque no es solo cumplir por cumplir, hacer por hacer. Es necesario darnos cuenta que podemos cumplir con todo lo que establece la ley, pero que si nosotros no somos misericordiosos y buenos, entonces estaremos anulando la gracia que Jesús vino a ganar a la cruz del Calvario para salvarnos y darnos vida eterna, amado. No sé a cuántos Dios les ha hablado esta noche, pero yo creo que Dios ha hablado a cada uno de nosotros esta noche y esta palabra nos bendecirá y nos hará meditar en que tenemos que presentarnos delante de Él de una manera distinta y en que tenemos que dejar la religiosidad y el legalismo a un lado y entonces permitir que la misericordia y la gracia de Dios sean vivas en nuestra vida. Y entonces así podremos ver a los demás con ojos de misericordia. Y entonces podemos amarles como nosotros nos ha amado el Señor. Yo bendigo su vida y doy gracias a Dios por esta palabra y por este tiempo. Bendigo a toda la iglesia de Tláhuac, a cada familia, a cada matrimonio, a cada joven, a cada señorita, a cada uno de los que nos escuchan de la Ciudad de México y de otras ciudades y aún de otras naciones que nos escuchan, que escucharán esta palabra en el vivo y que la escucharán posteriormente y que sé que será de bendición para cada uno de ustedes. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y doy gracias a Dios por este tiempo. Bendigo a todos los que ofrendan y diezman a este ministerio. Que el Señor le multiplique en el nombre de Jesús. Reciban un fuerte abrazo de un servidor, un fuerte abrazo del apóstol Omar, de la pastora Silvia, un fuerte abrazo de mi esposa. Y como familia les agradecemos por todo su amor y por todos esos mensajes de amor y por todas esas oraciones a favor de nuestras vidas y en su tiempo a favor de la vida de mi madre. Gracias a todos por manifestar su amor. Les bendecimos y esperamos pronto estar en casa. En el nombre de Jesús les bendigo y no se olviden compartir, suscribirse al canal y pedirle a cada uno de aquellos que activen la campanita para que la notificación llegue cuando estemos transmitiendo algún en vivo o se suba alguna enseñanza en el nombre de Jesús. Gracias, les amamos y nos vemos en la próxima transmisión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.